En este trabajo hablaremos sobre el diseño conceptual de bases de datos, donde mencionaremos temas como la metodología de diseño de bases de datos, modelo de datos, modelo entidad-relación, diccionario de datos y metodología de diseño conceptual. Introducción. Una base de datos es una colección de información organizada de forma que un programa de ordenador pueda seleccionar rápidamente los fragmentos de datos que se necesite. Son muy importantes en la computación, ya que ha recibido mucha atención debido a sus múltiples aplicaciones. Son biblioteca de automatización de oficina, ingeniería del software, escenario automatizado y en general cualquier programa orientado a mantener y recuperar dicha información textual. Definición. Una base de datos es un sistema de archivo electrónico dado por un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenado sistemáticamente para su posterior uso. Un sistema de gestor de base de datos es un software que permite manipular las bases de datos. Modelo de datos. Un modelo de datos es básicamente una descripción de algo conocido como contenedor de datos, algo en donde se guarda la información, así como de los métodos para almacenar y recuperar información de estos. En los tipos de modelos, entre ellos tenemos el modelo de tabla, el modelo jerárquico y el modelo de red. El modelo de tabla consiste en una serie única bidimensional de elementos de datos, donde todos los miembros de una columna dada son asumidos para ser valores similares y todos los miembros de una fila son asumidos para ser relacionados el uno con el otro. En el modelo jerárquico, los datos son organizados en una estructura parecida a un árbol, implicando un eslabón solo ascendente en cada registro para describir, anidar y guardar información de los registros en un orden particular, en cada lista del mismo nivel. Y el modelo de red en sí está dividido fundamentalmente por dos construcciones, llamados registros y conjuntos. Modelo entidad-relación. El modelo entidad-relación es en sí un objeto del mundo real distinguible de otros objetos. Una entidad se describe usando un conjunto de atributos. El objetivo de esto es identificar y representar las cosas de importancia para el funcionamiento del negocio, entidades, sus propiedades, atributos y la información que estas cosas se relacionan entre sí, llamadas relaciones. Tipos de entidades. En un tipo de entidad define el esquema o intención para el conjunto de entidades que comparten la misma estructura. Entre ellas tenemos las regulares y las débiles. Las regulares son aquellas cuyos ejemplares tienen existencia por sí mismos, mientras que las débiles son en las cuales la existencia de un ejemplar depende de que exista un cierto ejemplar de un tipo de entidad. Atributos. Son las características que definen o identifican a una entidad. Estas pueden ser muchas y el diseñador solo utiliza o implementa las que considere más relevantes. Tipos de atributos. Atributos simples o compuestos. Los compuestos están formados por un conjunto de atributos, mientras que los simples no se pueden dividir. Atributos monovaluados o multivalorados. Los monovaluados solo pueden tener un valor para una entidad particular, mientras que los multivaluados pueden tener más de un valor. Los multivaluados se representan mediante una elipse con trazado doble. Otro elemento del diagrama de entidad-relación son las relaciones. Las relaciones son conexiones semánticas entre el conjunto de entidades. Un esquema de desarrollo entidad-relación puede definir ciertas restricciones a las que los contenidos de la base de datos se deben adaptar. En este apartado se examina la correspondencia de cardinalidades y las restricciones de participación, que son dos de los tipos más importantes de las restricciones. La simbología es el rombo. Clasificación. Tenemos por cardinalidad relación 1 a 1, relación 1 a muchos, relación muchos a muchos, y por modalidad relación parcial y relación total. Tipos de relaciones. Relaciones de cardinalidad. Se entiende por relación a una asociación entre dos o más entidades. Relación 1 a 1. Se da cuando un registro de una tabla solo puede estar relacionado con un único registro de la tabla y viceversa. En este caso, la clave foránea se ubica en alguna de las dos tablas. Relación 1 a muchos. Se da cuando un registro de una tabla secundaria, solo puede estar relacionado con un único registro de una tabla principal, y un registro de la tabla principal puede tener más de un registro relacionado en la tabla secundaria. En este caso, la clave foránea se ubica en la tabla secundaria. Relación muchos a 1. Se da igual que la tabla 1 a muchos, solo que en este caso la tabla principal y la tabla secundaria toman los roles contrarios.
Y la relación muchos a muchos se da cuando un registro de una tabla puede estar relacionado con más de un registro de la otra tabla y viceversa. En este caso, las dos tablas no pueden estar relacionadas directamente. Se tiene que añadir una tabla entre las dos, tabla débil o una vinculación, que incluye los pares de los valores relacionados entre sí. El nombre de la tabla débil deviene de que sus atributos propios no se pueden encontrar la clave, por estar asociada a otra entidad. La clave de esta tabla se conforma por la unión de los campos de las claves de las tablas que relacionan. Relaciones por modalidad. Hay dos tipos de relaciones por modalidad: participación total y participación parcial. Vemos en el ejemplo que la relación está enlazada hacia una entidad por una línea doble. Esta representa la participación total del conjunto de entidades en la relación. Y vemos otro ejemplo donde la relación está enlazada a la entidad por una línea simple. Esta representa la participación parcial del conjunto de las entidades en la relación. Tenemos un ejemplo donde hay dos entidades, cliente y préstamo, enlazadas a través de una relación solicitar. Se dice que un cliente puede o no solicitar un préstamo, y un préstamo tiene que estar solicitado por un cliente. Entonces, la relación cliente con respecto a préstamo puede ser participación parcial, y la relación préstamo con respecto a cliente va a ser participación total. Características de las relaciones. Las relaciones tienen dos características principales, y estas son el grado y cardinalidad. El grado es el número de tipo de entidades que participan en la conexión. En el ejemplo tenemos dos entidades, alumno y materias, por lo tanto el grado de la relación será de 2. Y tenemos lo que es la cardinalidad, que es el número de elementos de un tipo que se conecta con un elemento de otro tipo, es decir, una restricción que se observa en el dominio del problema y que controla las ocurrencias de las relaciones. Tenemos dos enlaces, que es una relación muchos a muchos. Se puede decir que muchos alumnos asisten a muchas materias y muchas materias son asistidas por muchos alumnos. Entonces, la cardinalidad en este caso será de muchos a muchos. Cardinalidad máxima de una relación. Relación 1 a 1. Tenemos dos entidades, profesor y departamento, unidos por la relación dirige. Entonces se puede decir que un profesor dirige a un departamento y un departamento es dirigido por un profesor. Relación muchos a 1. Tenemos las mismas entidades, unidas con la relación pertenece a. Entonces se puede decir que un profesor pertenece a un departamento y a un departamento pertenecen muchos profesores. Y por último, relación muchos a muchos. Tenemos las mismas entidades ahora con la relación enseña. Se puede decir que un profesor enseña en muchos departamentos y en muchos departamentos pueden enseñar muchos profesores. Relaciones involutivas. Muchas veces es importante indicar el rol, es decir, la función que desempeña un tipo de entidad en una interrelación. Los roles suelen ser implícitos y no se especifican, pero pueden ser útiles si se necesita aclarar el significado de una interrelación. Un caso típico en el que se necesita precisar el rol de cada tipo de entidad participante es cuando existe una interrelación reflexiva, es decir, un tipo de entidad asociado consigo mismo. Bien, presentamos un ejemplo. Tenemos el tipo de interrelación madre de, en el cual participa repetido dos veces el tipo de entidad persona. Cada elemento del conjunto de interrelaciones madre de es de tipo P1 o P2, siendo P1 instancia de tipo persona. En este caso se hace necesario indicar el papel de cada entidad participante, es decir, indicar que P1 es hijo y P2 es madre o viceversa. Tenemos otros ejemplos donde un empleado dirige a otro empleado en una relación de muchos a muchos, o una persona puede casarse con otra persona en una relación uno a uno. Relaciones n-áreas. El grado de una relación no tiene por qué ser siempre 2. Pueden existir relaciones ternarias, cuaternarias, entre otras. En el ejemplo tenemos tres entidades, libro, estudiante y biblioteca, unidas por una relación, pero esta en la práctica se reemplaza por una relación n-área, es decir, un nuevo tipo de entidad y un conjunto de relaciones binarias, donde surge una nueva entidad, que en este caso sería préstamo, y esta se relaciona con cada una de las entidades anteriormente mencionadas. Y luego tenemos las agregaciones. Estas sirven para expresar relaciones entre relaciones, o relaciones entre relaciones y conjunto de entidades. Bien, lo explicaremos. Tenemos dos entidades unidas por una relación que es de uno a muchos, donde una empresa recepta muchas solicitudes de empleo. A este conjunto o agregación lo llamaremos entrevista, y a su vez, esta se relacionará con una entidad llamada oferta de empleo. Es decir, que una oferta de empleo tendrá muchas entrevistas. Claves. Una clave es aquella que nos permite identificar un conjunto de atributos para distinguir las entidades. Estas claves también nos ayudan a identificar unívocamente a las relaciones y así distinguir las relaciones entre sí. Como podemos observar en esta tabla tenemos un ejemplo en donde DNI sería la clave principal de la tabla.
Bien, ahora veremos algunos tipos de claves. Entre estas tenemos a la superclave. Esta es una clave de conjunto de uno o más atributos que nos permiten identificar de forma única una instancia dentro de una entidad. Tiene características de unicidad, pero no de minimalidad. Por ejemplo, en una tabla de empleado el DNI sería la superclave, mientras que el nombre no sería superclave. Tenemos también las candidatas claves, en donde una candidata clave es aquella superclave con característica de minimalidad. Por ejemplo, el DNI del empleado es una superclave, pero única para cada uno. También tenemos las claves alternativas, que son aquellas claves candidatas que no son escogidas como claves primarias. Otro tipo de claves que tenemos son las claves primarias y foráneas. Como podemos observar en este ejemplo, la tabla producto es una entidad maestra, en donde el producto ID vendría a ser la clave primaria de esta tabla, es decir, una clave que nos permite identificar a un conjunto de atributos, mientras que la tabla de detalles de orden de ventas posee una clave foránea que se forma a partir de la entidad fuerte, es decir, se extrae el campo producto ID. Entonces decimos que las entidades, siempre que se relacionen entre sí, va a ser a través de una clave foránea. Claves de una relación, relaciones entre tablas. Uno de los objetivos de un buen diseño de base de datos es eliminar la redundancia de los datos. Para lograr dicho objetivo, conviene desglosar los datos en muchas tablas, basadas en temas para que cada hecho esté representado solo una vez. Tenemos tres tipos de relaciones en tablas, que son la relación de uno a muchos, en donde la clave primaria de la entidad que interviene en la relación con variedad n. Tenemos también la relación de muchos a muchos, en donde la clave primaria será la unión de las claves primarias de las entidades participantes en la relación. Y por último, tenemos la relación de uno a uno, en donde las claves primarias de la entidad o entidades participantes son claves candidatas de la relación entre entidades. Entidades fuertes y débiles. Una entidad fuerte, como ya sabemos, es una entidad que posee una clave primaria. Es una entidad dominante en una relación de dependencia, mientras que las entidades débiles son aquellas entidades que no tienen los bastantes atributos como para formar una clave primaria. Como podemos observar en este ejemplo, la entidad pago, que posee los campos número pago, fecha pago, importe pago, es una entidad débil, sin clave primaria, ya que el número pago es único para un préstamo, pero no para todos los préstamos. Como definición podemos decir que se denomina discriminante de una entidad débil a un atributo o atributos que permiten distinguir las instancias de una entidad débil que dependen de otra instancia de una entidad fuerte. En ese mismo ejemplo podemos apreciar que pago, que posee el campo número pago, sería el discriminante de la entidad débil. Por lo general, a nivel de diseño de entidad de relación, las entidades débiles y las relaciones son representadas mediante líneas dobles. Los discriminantes de las entidades débiles se subrayan con líneas punteadas. Dependencia existencial. La existencia de una ocurrencia de entidad depende de la existencia de otra. Como podemos apreciar en este ejemplo, la entidad débil factura siempre va a depender de la entidad cliente, que vendría a ser una tabla fuerte. Entonces decimos que aunque factura tenga clave, si se da de baja a un cliente, siempre hay que dar de baja a todas sus facturas. Claves primarias. Dependencia de identificación. Es aquella entidad que no tiene una clave primaria. Podemos decir que la clave primaria de esa entidad débil incluye a la clave primaria de la entidad fuerte, de la que depende existencialmente. En conclusión, la clave primaria de la entidad débil va a ser igual a la clave primaria de la entidad fuerte más el discriminante. Utilizando el ejemplo anteriormente mencionado, podemos ver que en este ejemplo, si la factura tiene códigos que se repiten por cliente, no tendrá clave, pero sí un discriminador. Entonces, factura tiene dependencia de ID de respecto del cliente. Relaciones de especialización y generalización. El concepto de especialización y generalización está asociado con tipos esenciales de entidades conocidos como superclases y subclases y con el proceso de herencia de atributos. Una superclase es aquella
que tiene un tipo de entidad que incluye uno o más subgrupos distintos de ocurrencias que deben ser representados en el modelo de datos, mientras que un subtipo es cada uno de los subgrupos de ocurrencias de un tipo de entidad que se han de representar en el modelo de datos, mientras que la herencia de atributos, como ya conocemos, no es más que las clases que heredan a los atributos o propiedades de la clase padre, como podemos observar en el diagrama. Relaciones de especialización. La especialización es una técnica de arriba abajo para definir un conjunto de superclases y subclases derivadas. El conjunto de subclases se define basándose en algunas características distintivas de las entidades comprendidas en la superclase. En este diagrama, considérese el conjunto de entidades persona, con atributos nombre, calle y ciudad, en donde una persona puede clasificarse además como cliente, empleado. El proceso de designación de subgrupos dentro de un conjunto de entidades se denomina especialización. Entonces, la especialización de persona permite distinguir entre las personas basándose en si son empleados o clientes. Relaciones de especialización, atributos y claves. Como podemos observar en este diagrama, profesor es un subtipo, que en este caso hereda los atributos del supertipo empleado. Entonces decimos que los subtipos poseen todos los atributos del supertipo más algunos propios, mientras que la clave primaria del subtipo, en este caso profesor, es la clave primaria del supertipo, que sería empleado. Relaciones de especialización, restricciones. La restricción de participación indica si los miembros de la superclase deben, obligatorio o opcional, participar en las subclases, mientras que las restricciones de disyunción indican si un miembro de la superclase or and pertenecen a más de una superclase. Relaciones de generalización. El proceso de generalización es una técnica abajo arriba que da como resultado la identificación de una superclase generalizada a partir de los tipos de entidades originales. La superclase se define basándose en las características comunes de las subclases. En este ejemplo, persona es el conjunto de entidades de nivel más alto y los conjuntos de entidades clientes y empleados son de nivel más bajo. Entonces, los conjuntos de entidades de nivel más alto y nivel más bajo también se pueden llamar superclase y subclase, respectivamente. Preparación de un modelo de entidad-relación. Al momento de realizar una preparación del modelo de entidad-relación se deben tomar en cuenta 4 aspectos, que son: primero, la identificación de todas las entidades. Segundo, identificar todas las relaciones existentes. Tercero, identificación de los atributos. Y por último, la revisión. Diccionario de datos. Es una herramienta de importancia para el administrador de la base de datos. Es un catálogo accesible para el usuario de datos relacionados. En los tipos de diccionario de datos tenemos el diccionario de datos activo y el diccionario de datos pasivo. El diccionario de datos activo es un diccionario cuyas entradas son modificadas en forma automática por el software, siempre que ocurran modificaciones en la escritura de la base de datos, mientras que en el diccionario de datos pasivo necesitan ser actualizados en forma separada para hacer modificaciones en la base de datos, de lo contrario, no reflejarán con exactitud el estado de la base de datos. Metodología del diseño conceptual. Es la visión de la base de datos desde el punto de vista del mundo real. Aquí se trabaja con la entidad u objeto representado. El modelo conceptual es independiente del sistema de gestión de bases de datos que se vaya a utilizar. El modelo conceptual es el más cercano al usuario. El lógico es el encargado de establecer el paso entre el modelo conceptual y el modelo físico del sistema. Conclusiones. Es deseable que el técnico en administración que integra el equipo de trabajo junto con los informáticos participe intensamente en todas las etapas, incluyendo el diseño del sistema. En la actualidad, el enfoque base de datos es extensamente utilizado por las ventajas que presentan respecto a los archivos tradicionales. En este contexto, resulta relevante que el estudiante conozca los conceptos básicos vinculados al tema, a fin de poder desempeñarse como usuario o de poder interactuar adecuadamente en equipo de desarrollo de los sistemas de información.